Aleluya, aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Aleluya. El evangelio que vamos a leer este día es el evangelio de San Juan, capítulo 14, del 27 al 31. El evangelio de San Juan, capítulo 14, del 27 al 31. Dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy interesante. Es importante que caigamos en la cuenta cómo la presencia de Dios en nuestra vida no implica que no vamos a tener dificultades, problemas, situaciones difíciles, complicaciones, etc. O sea, cuando decimos que Dios es centro y es el que alimenta y fortalece nuestra vida, eso no quiere decir que la vida no va a estar llena de una serie de realidades que puedan muchas veces crearnos turbación, problemas, etc. Cuando Jesús nos invita a que no perdamos la paz y que vivamos en esa paz de Dios, con eso no está diciendo que va a haber ausencia de dificultades. No caigamos en esa tentación. De hecho, yo estoy muy en contra de todas esas teologías del éxito que a veces se manifiestan mucho como que todo va a estar bien, ya verás que nada va a pasar. Muchas veces creamos demasiado positivismo en la conciencia y alimentamos la vida con tanta esta realidad como que todo va a estar bien, que al final cuando aparece el conflicto siempre en el fondo terminamos como muy sucumbidos y con una situación bastante intranquilizante en nuestra conciencia. Yo creo que cuando Jesús ahora nos recuerda la primera frase de este texto, la paz les dejo, mi paz les doy, lo que quiere invitarnos es a que tengamos la seguridad de que Dios está de nuestra parte. Para mí eso es la paz. La paz no es quietud, no es ausencia de conflictos, no es ausencia de problemas y no es ausencia de una serie de dificultades en la vida. Cuando Jesús nos recuerda que nos regala su paz, y así nos lo decía también el domingo, no pierdan la paz. Cuando Jesús invita a eso, lo que nos quiere decir es que Dios está de nuestra parte. Dios es tu fiel compañero. Dios es seguridad. Dios no abandona a sus hijos. Dios está ahí en medio de las realidades que nosotros podamos vivir. Yo creo que hacia ahí nos invita. Porque muchas veces cuando hay estas experiencias espirituales muy excitantes y muy explosivas, siempre nos hacen ver como que no, mira, en Dios ya verás, somos vencedores, todo va a estar bien, no va a suceder nada. Mentira. A ver, seamos honestos. La realidad muchas veces se nos impone y muchas veces tenemos dificultades difíciles. Ayer hablaba con una hermana que perdió su esposo, hermano de aquí de nuestra comunidad. Decirle ahí que mira, todo va a estar bien, ¿no? Eso es crear una falsa expectativa en la persona. La persona que ha perdido un ser querido, lógicamente siente dolor, tiene sufrimiento,
tiene en su cabeza un montón de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque estas situaciones que acaban de pasar ahorita, esto que nos ha pasado, se nos impuso de tal manera que claro que a todos nos ha causado turbación. La turbación está en nuestra conciencia, miedo, inseguridad, yo qué sé. Hay un montón de realidades que están interior, y los que han perdido seres queridos más todavía. Entonces, no caigamos en la tentación de generar esa espiritualidad del éxito, creyendo de que no va a haber dificultades, no va a haber problemas. Claro que va a haber problemas, claro que va a haber dificultades. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos a un Dios que acompaña y que fortalece nuestra vida. En tus dificultades hay un Dios que está ahí para fortalecer tu vida. La luz del resucitado, no se les olvide, pongan la mirada allá. La luz del resucitado está ahí. Dios es luz, Dios no es tinieblas, eso es lo importante. Y quizás en este momento no entiendas lo que estás viviendo, pero recuerda, al tercer día Dios resucitó a Jesús. Cuando digan tercer día, no piensan que son 1, 2, 3. Recuerden que el número 3 es número perfecto. Cuando se dice tercer día que Dios resucitó a Jesús, significa que Dios es fuerza, Dios es poder, Dios está por encima de la muerte, y Dios le dio la vida y le dio la razón a su Hijo. ¿En qué momento? ¿Cuándo fue ese tiempo? A ver, no lo sabemos. El número 3 es un número simbólico, que lo único que quiere decir es que ese Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Y Dios no dejó en el sinsentido y en el vacío de la muerte a su Hijo, sino que lo resucita. Y eso es lo que estamos celebrando, al Dios de la vida, al Dios que da la vida. Por eso es muy bonito lo que noticia ahora el Evangelio. La paz les dejo, mi paz les doy. Y dice algo que es importante: no se las doy como la da el mundo. Exactamente. Vean ustedes, también, antes de explicar esto, cuando ustedes escuchen la palabra mundo, por favor, no hagan referencia al mundo físico. Mucha gente cuando habla de mundo creo que está hablando de esta realidad terrena. No está hablando de eso. Juan no habla del mundo como esta realidad física, geográfica, que es la que usted y yo conocemos. No está hablando de eso. Cuando habla mundo, está hablando de esa realidad, diríamos, maligna, que en vez de darte paz, lo que genera es inquietud. Esa realidad que te empuja a vivir en algo que es totalmente contrario a Dios. Es aquello que te aparta de Dios. Mundo es todo aquello que te aparta de Dios, que en vez de llevarte a Dios, lo que hace es que te quita esa experiencia de Dios. Ahí podemos meter pues sentimientos, cosas materiales, éxitos malsanos, corrupciones, injusticias, deseos de venganza, sentimientos, yo qué sé. O sea, todo aquello que no te lleva a Dios, eso se llama mundo. No está hablando de la realidad geográfica, no está hablando de nuestra tierra, no está hablando de eso Juan. Entonces Juan dice, la paz que yo les doy no es esa paz ficticia, esa paz irreal que muchas veces te regalan las cosas, o que muchas veces te regalan los éxitos que al final no sirven de nada. Pueden ayudar, pero no sirven de nada. No te creas una fantasía de algo que no es, y es lo que está queriendo decir Juan. La paz que yo les doy es esa paz que viene del cielo, esa paz que viene de Dios, esa paz de aquel que sabe entender que Dios no lo abandona. Miren ahora la primera lectura. Pablo ya se encuentra con dificultades. Unos judíos, dice, lo agarraron y lo apalearon y lo dejaron medio muerto, para que ustedes vean. Pablo experimenta la persecución. Pablo experimenta en este momento el que está siendo perseguido, así dice. Lo arrastraron y lo golpearon, y unos hermanos lo levantan. Y él va a decir un testimonio que es muy bonito y se los anuncia a los discípulos. Dice,
les animaba, dice, animaba a los discípulos, Pablo animaba a los discípulos, dice, y los exhortaba a perseverar en la fe. Eso es. Primera cosa que es importante en la paz es perseverar, no perder la paz, perseverar, caminar, avanzar, vamos. Hay algo más, hay una luz en el camino, Dios me va a iluminar. Si has perdido un ser querido en este momento y tienes muchas preguntas, persevera. Dios te va a dar las respuestas. Si en este momento tienes una situación económica difícil y crees como que es imposible, persevera. Ten paciencia, confía en Dios. Dios sabe tu situación, Él va a poner las luces, los caminos, Él te va a ayudar. Que no te gane el miedo, como dice Chespirito, que no cunde el pánico, vamos, persevera en la fe. Ten paciencia. Si te sientes angustiado y quizás sientes en este momento como que las fuerzas se te van acabando, persevera en la fe. Ten paciencia, Dios sabe iluminar. Pon tu vida en las manos de Dios. Dice Pablo, les animaba a perseverar en la fe. Y les decía, oigan bien lo que les decía, hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Qué buena esa frase. Hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Les decía, la paz no es ausencia de guerra. Hay veces tenemos una espiritualidad del éxito. Quita eso de tu cabeza. Hay palabras que son peligrosas, que hay que saberlas entender en la cabeza. Es que con Dios somos más que vencedores. Bueno, a ver. Sí y no. Sí, porque es cierto que con Dios encontramos fuerza, pero no te creas que vas a tener problemas. Mucha gente se ha creído la espiritualidad del Superman o de la Mujer Maravilla. Eso no existe. Los gringos aquí se inventaron esa historia y eso es irreal, eso es mentira. No existen los Rambos, no existen los Superman, no existen la Mujer Maravilla, no existen los Rocky que a nadie le gana, eso no existe. Eso es mentira. Por ahí hace muchos años salió una trilogía de una película que se inventaron los gringos aquí también, que se llamaba Duro de Matar. Eso no existe, no existe. O sea, a ver, quítate eso en la cabeza. ¿Cuál es la realidad? Que hay momentos difíciles, que hay momentos complicados, que somos seres humanos, que hay debilidades, que muchas veces hay muerte, que hay dificultades, pero ¿cuál es la diferencia? Tú tienes a un Dios que sostiene, fortalece y anima tu fe y te ayuda a caminar en medio de tus dificultades. Esa es la verdad. Pablo dice, miren, perseveren en la fe. Pero no les voy a decir que la cosa va a ser bonita. Para entrar en el reino de Dios hay que pasar muchas tribulaciones. Y lo dice por convicción, por su realidad. Hay veces, en este momento, han hecho muchos memes y tienen memes que no dejan de tener razón. En muchos países no hay robos, no hay asaltos, se ha quitado mucho de eso porque todos estamos confinados y estamos encerrados. Pero ¿qué es lo que ha abundado? Los conflictos entre parejas. Claro, al estar más cerca, los conflictos son más grandes, porque mucha gente en esta realidad todo el mundo anda como desquiciado y no tienen tiempo para estar. Hoy que ha habido tiempo para estar, han tenido que enfrentarse a sus mundos reales y verdaderos. Crear una familia, ¿es fácil? No es fácil, pero hay que perseverar en la fe. Hay que pasar muchas tribulaciones, pero si hay amor, si hay perseverancia, todo caminará. Y si hay ese corazón puesto en Dios, todo avanzará. Cierro entonces esta reflexión. No pierdan la paz, decía el domingo, y hoy nos dice Jesús, la paz les dejo, mi paz les doy. Estamos en un Dios que sostiene, que fortalece y que anima nuestra vida. Un Dios que en medio de nuestras tribulaciones está ahí para animarnos, para levantarnos, para apoyarnos. Un Dios que no nos ahorra nuestras dificultades. Lo único que nos pide es perseverar, confiar y avanzar. Es necesario que confíes en Dios, que confíes en ti y que te pongas en las manos del Creador. Dejes que Él camine. Sé que muchos están viviendo dificultades porque han perdido seres queridos,
y están con muchas preguntas en su corazón. Yo solo te invito a que perseveres. Yo no te puedo dar respuestas. Yo no te puedo decir por qué se murió. Yo también tengo un montón de preguntas ahorita de amigos de aquí de nuestra parroquia que se han muerto y que todavía no lo entienden. Yo lo vivo y me duele. Yo, que era amigo de alguno de ellos, me duele. No digamos la familia. Tiene que ser más doloroso. Y yo mismo no lo entiendo, pues no sé cómo serán ellos. Bueno, los discípulos tampoco entendieron la muerte del Maestro. María tampoco. Lo que hacía era guardar en su corazón y dejar que Dios lo iluminara. Al final, Dios lo resucitó. Eso es lo único que te quiero decir. Lo único que te quiero decir es, si tú perseveras en la fe y confías plenamente en Dios, Dios a su tiempo, a su momento, te dará las respuestas que tú andas buscando, porque una cosa sí yo lo sé y estoy convencido. Dios es un Dios de vida. Dios es luz, no es tinieblas. Dios es vida, no es muerte. Y Dios no deja a sus hijos en el sinsentido. Esa sería para mí tu reflexión y es lo que siento yo que Dios nos invita. Ojalá que tu fe se fortalezca y se anime en Jesús el Señor. Que así sea.